Escuela de Cábala Luriana. Estamos en los audios de Principios Espirituales. Estamos ya en el audio 8 de Principios Espirituales. Estamos en el principio número 36, página 94. Dice: ningún Parsuf recibe el Mohin que no sea de su propio superior y no por encima del superior, del Tes. Y se sabe que la luz se da de cada superior a un inferior, y por lo tanto el inferior está obligado a recibir la abundancia del superior, y más sutil que ellos. Y el superior solo les da abundancia solo en el aspecto del más bajo y grueso que hay en él. De esta manera, resulta que las propiedades de la luz, que vienen de lo superior, a la propiedad del Kli, que está en el inferior, para el aspecto más grueso y rugoso, que está en la parte superior. Hay una coincidencia en él, en las propiedades, con el aspecto más sutil que está en el inferior. Y resulta que el inferior no puede recibir toda la luz que le pertenece, destinada a él, para recibirla, sino solo una parte muy pequeña de ella, tanto como el Kli más delgado que hay en él puede recibir, y el resto de los peldaños que se encuentran en él, que no son tan delgados, deben permanecer sin luz en relación con ellos, debido a la diferencia en sus propiedades con respecto al superior que les da. ¿Quién lleva la luz de la cabeza, el Mohin, al siguiente peldaño? Siempre es Neji, Mesa, Jod y Yesod, del peldaño superior. En aras de este propósito, adquieren su Neji y los bajan al nivel inferior, y dentro de estos Neji transfieren el Mohin y dan el Gadlut. Y el Mohin es una luminiscencia en la cabeza de Jogma, Bina y Dat. El conocimiento en el lenguaje sagrado se llama el Dat. ¿Y dónde está el Dat? En la cabeza del Parsuf está el Dat. Decimos: de mi carne veré al Creador. Es el principio más importante de Ari, es decir, de la Or reflejada, Joser, que nos elevamos en el trabajo espiritual individual y recibimos la Or Yasar directa dentro de él. El hombre inferior, o sea, el de este mundo, fue creado a semejanza del hombre superior. Por lo tanto, todo se puede ver en el hombre de nuestro mundo. En una persona de nuestro mundo, esto es conocimiento espiritual. ¿Y qué significa conocimiento de lo espiritual? ¿Qué es la sefirá del Dat, del conocimiento, y dónde está su raíz? Lo que quiero decir ahora es muy sutil, y hay que escucharlo muchas veces para entrar en esto. ¿Dónde está la raíz del conocimiento? Está en el cuerpo. Hay tres partes del Parsuf: el Rosh, el Toj y el Sof. Y se puede decir el Rosh y el Guf. Da'at no es una sefirá especial. Esta es la resultante. El Man, que se eleva, es de hecho el Bak del Serampin más la Nukba, es decir, el cuerpo del Parsuf. No estamos hablando de Kelim. Solo Resimó puede elevarse. Entonces esto es Resimó del Bak. Se puede decir del Zat, Serampin y Tiferet, los 7 inferiores. ¿De dónde viene este Resimó? Desde abajo, el conocimiento, un verdadero Da'at espiritual. No solo viene de arriba hacia abajo, de un solo golpe.
El primer movimiento es elevar el man desde el cuerpo. Y el cuerpo no es conocimiento, no son pensamientos. En mi cabeza hay pensamientos, y pensamientos diferentes. Todo lo que hay en la cabeza es como pensamientos. Existe el nivel de la Jochma, existe el nivel de la Binah, pero todos estos son pensamientos, deseos sutiles, y algunos son tan sutiles que ni siquiera hay aviud, espesor, como en Keter. Esto se llama razón pura en hebreo, o rahavá en arameo. Entonces, Da'at nunca entra en la cabeza hasta que el man es elevado. Primero, desde el cuerpo, hay una elevación de man hacia la cabeza, entre Jochma y Binah en la cabeza. ¿Qué es el Guf? Este es el deseo del hombre. No tenemos deseos tangibles en nuestra cabeza, aunque estos también son deseos, pero están al nivel de los pensamientos, deseos muy sutiles. Pero los deseos de Da'at, este es el deseo del cuerpo, el deseo del Parsuf, Hagad y Nehim, Gesed, Geburei Tiferet, Netzar, Hod, Yesod y Malhut. Ahora, eso es man. Este es el Dat. Por lo tanto, cuando el man se eleva, que se llama el Da'at, el conocimiento, y causa un zibuk, unión allí, luego el conocimiento espiritual proviene del resultado de este zibuk, unión, y ahora dan la línea media, Da'at, pero Da'at está fuera de lugar allí. Debe situarse entre Jochma y Binah, para suministrar constantemente el conocimiento desde allí al cuerpo, ya que es causado por la parte inferior del Parsuf. Y si esto es así, entonces si el conocimiento de Da'at se llama primero desde abajo y se eleva a la cabeza del Parsuf, entre Jochma y Binah, entonces se hace un zibuk en la cabeza, en el Rosh, y se hace una tercera línea. Da'at causa las tres líneas y existe a través de ellas. Ahora, Da'at recibe conocimiento. Esto está en la cabeza, pero está obligado a bajar este conocimiento espiritual al cuerpo del Parsuf. Esta es la función de Da'at. Da'at tiene lados derecho e izquierdo. A la derecha tiene el Hasadín y a la izquierda tiene las Geburot. Nada desaparece en lo espiritual. Él subió allí, puede bajar. Cuando él desciende, nada desciende, nada sube. Entonces esto es una adición, que él se elevó por el esfuerzo o el despertar del inferior. Cuando estudias Kabbalah o meditación, ahora desciende a él. Cuando decimos que desciende, esto significa que ahora da luz al Da'at inferior, que permanece en la cabeza del Bak, es decir, sobre Hagad y Nehi. Para el cuerpo del Parsuf, el Bak también tiene Rosh, Tog y Sof. Y ahora escuche con atención. Lo que digo ahora es producto de un estudio profundo, y debes describirlo tú mismo para no olvidarlo, en lugar de simplemente escucharlo. Debemos lidiar con esto, porque ¿dónde más se puede encontrar? Tienes que pasar por miles, si no decenas de miles de páginas. Y luego otra pregunta, ¿qué obtendrás? Entonces, no hay nada en lo general que no esté en lo particular, en toda la creación. El Bak de cualquier Parsuf también consiste en Rosh, Tog y Sof. Ratas, Rosh, Tog y Sof. El Bak de cualquier Parsuf consiste también en Rosh, Tog y Sof. Todavía no hemos hablado de esto, pero ha llegado el momento
demostrar dónde desciende el Da'at cuando recibe el Mat. De lo que estamos hablando ahora, esto es de Cábala, Cábala profunda. Entonces, ¿quién compone el Bak del Parsuf del Rosh? Esto es el Gesed y la Geburá. Si consideramos el Bak en relación a lo particular, tendrá tres partes. Rosh, Bak, esto es Gesed y Geburot. Toj, Bak, esto es Tiferet y Netzach. Y Sof, Bak, esto es Hod y Yesod. Y lo primero que llamo es el Gar, y lo segundo es el Bak. Entonces, por ejemplo, Gesed es Gar, y Geburá es Bak, es decir, y tiene su propio Gar y Bak, o Panim y Ashor, cara y espalda. Ahora estamos hablando de Da'at, conocimiento, que es causado por el inferior y ahora se erige como el mensajero del cuerpo, entre la Jochma y la Biná. Y nada desaparece en lo espiritual, y ahora este Da'at debe dar la luz que recibió de la luminiscencia del Zibuk, de la unión en el cuerpo, el Bak del Parsuf. ¿Dónde lo da él? Entonces, antes de que el Da'at se eleve hacia el Rosh, a la cabeza del general, del Parsuf general, él se eleva desde abajo y toma la resimó de todo el Zat, la resimó del Zat, Zerampin y Tiferet, y se eleva a la cabeza de Bak, es decir, lo eleva sobre Gesed y Geburá, por encima. Él no puede elevarlos inmediatamente al Rosh de todo el Parsuf. Por supuesto, todo se hace al instante. No hay acciones parciales en lo espiritual. Se eleva inmediatamente. Pero decimos esto, a medida que pasa al Rosh del general del Parsuf general. Antes de subir a la cabeza general del Parsuf y colocarse entre la Jochma y la Biná, arriba, entonces se eleva a través del Sof, Toj y Rosh, final, medio y cabeza del Bak. Debe pasar necesariamente por la cabeza del Parsuf particular del Bak, y luego su lugar es el lugar entre el Gesed y la Geburá del Bak. Por supuesto, ciertamente en lo espiritual no hay tal cosa, e inmediatamente, después de un momento, todo llega allí. Pero si todo esto se considera en etapas, entonces seguramente debe de pasar por todas estas fases que son intermedias, y luego elevarse así a la cabeza del general, del Parsuf general, elevarse. Yehudá Aslak habla sobre esto, en su otro lugar que lo pone en el test, que creo que es la parte 5, que no hay acción parcial en lo espiritual. No hay acción parcial. Esto significa que el man, la oración, el esfuerzo, se eleva inmediatamente, a través de todas las sefirot, y eleva toda la resimot del Zat, de Zerampin y Tiferet, hacia la cabeza del general, del Parsuf general. Yehudá Aslak da un ejemplo muy impresionante de nuestro mundo. El hombre está en casa, y necesita salir de la casa para ir a la calle. Está en la sala de estar, tiene un piso, y hay una puerta exterior. ¿Qué significa salir? Por lo tanto, debe de recorrer la distancia desde la sala de estar hasta la puerta exterior. Se considerará que salió a la calle. Entonces, si esta persona tiene un gran corredor que va desde la sala de estar hasta la puerta de entrada de casa, y entre ellos hay 4 habitaciones, que está una en la otra, entonces para salir, la persona necesitará abrir todas estas puertas que son intermedias. Abrirlas. Pasará primero por una habitación, luego por otra, luego por la siguiente y por una más. Es decir, a través de las 4 puertas intermedias. Pero todo este paso, por todas las habitaciones,
no lo llamamos salir de la casa. La persona dice, voy a trabajar ahora, y esto significa que ahora voy a salir. Él, la persona, no piensa que debe pasar por estas 4 puertas. No hace falta decirlo. Pero aún así se entiende que para salir la persona está obligada a pasar por estas 4 habitaciones y puertas que son intermedias. Lo mismo sucede aquí, en lo espiritual. Este Da'at llega a la cabeza de un solo golpe, pero por supuesto necesita pasar por todos los peldaños del Zat, Zerampin y Tiferet, para llegar así a la cabeza, al Rosh. Lo que estoy diciendo ahora, esto es algo muy importante y puramente espiritual, que luego lo podrás aplicar a muchas cosas. Como en lo espiritual siempre es necesario aprender los principios que son generales, entonces todo va a funcionar. Hay que aprenderlos. Entonces ahora el Da'at, quien se encuentra en la cabeza del Parsuf general, que está entre Jochma y Binah, el Da'at, entonces recibió el Mad, y ahora debe de transferir este Mad a los inferiores. Es decir, el Bak del Parsuf general. ¿Y cómo puede transmitir esto a los inferiores? Todo en lo espiritual se hace de tal manera que todo se transmite solo por la Keneget de Midat, es decir, una propiedad específica se transmite solo a través de la misma propiedad de su destinatario. Keter de lo superior da a través de Keter de lo inferior. Jochma da a través de Jochma. Da'at a través de Da'at. Puede suceder que en un Keter, que le va a dar a otro Keter, debe de pasar por otra Sefirot. Esto es exactamente lo mismo que el paso por las 4 habitaciones que son intermedias que hemos dicho. Estas 4 habitaciones que son intermedias no parecen ser consideradas, porque no hace falta decir que hay algunas puertas o habitaciones intermedias allí, pero esto todavía cuenta como una salida. No sucede de esa manera en nuestro mundo, que cuando 2 personas se encuentran, una estira la mano y la otra levanta y estira la pierna para saludarle. Debe de haber, por lo tanto, una correspondencia aquí en las propiedades. Entonces, este Da'at, que recibió el Mad, ahora lo baja a la cabeza particular del Bak, o sea, entre el Gesed y la Geburá. Se dice en la Kabbalah que el Da'at desciende, porque le da su propio Da'at, que se encuentra en la cabeza particular del Bak, y este ya lo distribuye aún más. Al principio da a la cabeza del Parsuf particular del Bak, el Gesed y la Geburá, que luego se transfiere hacia el cuerpo, y luego aún más bajo, hasta el Sof, hasta el final, y eventualmente veremos que Yesod tiene una similitud completa con Da'at, Yesod, ya que solo en Da'at hay 5 de Geburot y 5 de Hasadin completas, en izquierda y derecha, pero están en tal volumen, que en tal calidad, que ahora son adecuadas ya para dar a las 5 sefirot superiores de Serampin, es decir, desde Gesed hasta la Jod. Y así, este Da'at pasa y distribuye su propia parte de Gesed a todos. Primero, Hasadin de Gesed hacia Jod, y luego el Geburot los atraviesa. Entonces todo esto va hasta Yesod, pero ya más sutil, en una forma pulverizada, porque cuanto más bajo es, menos fuerza para soportar la luz que proviene desde lo más alto. Por lo tanto, Yesod, así como Da'at, también tiene 5 Hasadin, que recibió de la Resimot, del paso de la luz de Hasadin, a través de estos 5 Hasadin, desde Gesed hacia Jod, a través de Da'at, que está en la cabeza privada de Bak del Parsuf ya general. Yesod recibió estos 5 Hasadin en su lado derecho, y luego los Geburot son simplemente conducidos a través de los 5 Sefirot de Hasadin de Gesed a Jod,
que son sefirot que simplemente pasan por Geburot, que están en el lado izquierdo del Da'at, a Yesod, y se convierten en la parte izquierda de Yesod. Y estos 5 Geburot que ahora descendieron, se convirtieron en el lado izquierdo de Yesod. No son los mismos, sino que están endulzados, porque pasaron por los 5 Hasadín del Bak del general. Estos no son solo esos Geburot que Da'at recibió en la cabeza general del Parsuf general, que son del lado izquierdo, es decir, más de Binah. Hay Geburot puros, y aquí ya están endulzados. Entonces, Yesod ya puede transmitir esto a Malhut del Parsuf general. Lo que estoy diciendo ahora es la cábala más alta. ¿Dónde más vas a escuchar todo esto? Y todo esto es muy importante. Así que aquí, esto significa que si no hay Da'at, no hay conocimiento. En el Talmud está escrito, Ein Torah, Ein Kemach, sin Torah, sin harina, es decir, no hay resultado. No hay alimento que proviene de la Torah. Y hay un dicho opuesto a este, que dice Ein Kemach, Ein Torah. Estos dos dichos de los Pirkei Avot, que son las enseñanzas de los padres, y de ambos lados son válidas. Está escrito, si no hay Torah, entonces no hay harina, es decir, no hay pan. La Torah da pan, y pan significa mojín. Esto se puede comparar con lo que le acabo de decir, es decir, que si no hay Da'at, conocimiento, si no hay mente espiritual, entonces no hay mojín. Y la segunda declaración, escrita en la misma Mishnah, dice Bein ein kemach, ein Torah. Y si no hay harina, entonces no hay Torah. Por lo general, esto se aplica simplemente por el hecho de que una persona debe de trabajar en este mundo para aprender la Torah. Nadie puede decir que él aprende la Torah y todo lo que hace es puramente espiritual y debe de tratar solo con lo espiritual y no necesita lidiar con este mundo. No tiene que ganarse la vida. Pero te explico esto en relación con el Da'at. Da'at es conocimiento e inteligencia. Y el cuerpo, donde el mojín, la luz, se libera de la mente y el conocimiento, significa los deseos de una persona. Estos son deseos que son reales, que son internos, es decir, que son deseos del cuerpo. Los deseos del cuerpo del Parsuf, estos son los Kelim que se llaman Hagat, de Neji, Gesek, Geburah y Tiferet, de Nesa, Jot y Yesod, los Kelim que son reales. Tenga en cuenta que no hay Kelim en la cabeza del Parsuf, solo están las raíces de los Kelim, las cáscaras más delgadas en las que se visten los mojín. Por lo tanto, el conocimiento, el Da'at sin Kelim, es lo mismo que nada. El Da'at sin Kelim es lo mismo que nada. Son como 10 pájaros en el aire. Pero ¿cómo puedes sentirlos? Si lo veo todo. Sí, lo veo todo, pero solo cuando todos vuelan hacia mí. Entonces abro la jaula, mis Kelim, y entran en esta jaula. Solo entonces puedo decir con razón que son míos, y los siento, y puedo alimentarlos, y etc. Entonces aquí estos sabios de la Torá, que todavía eran los Tanaín verdaderos, los sabios verdaderos, grandes sabios de la época anterior al Talmud, dijeron en el Pirkei Avot, dijeron, Im ein kemach, ein Torah. Si no hay harina, entonces no hay Torah. Esto significa que la persona misma, por su trabajo espiritual que hace individual, por sus propios deseos, desde el mismo el cuerpo del Parsuf, debe de provocar el man,
y luego él, la persona, por esto atrae el conocimiento, el da'at y la mente. Esto se llama la mente real. Por lo tanto, en Pirkei Avot, enseñanza de los padres, encontramos ambas condiciones, que parecen ser opuestas entre sí, opuestas en sus direcciones. La expresión que dice si no hay Torah, entonces no hay harina. Significa que si no hay da'at, mente, entonces no hay deseo espiritual dentro. Es decir, Mohin tampoco entra en el cuerpo del Parsuf. Es sólo que el propio da'at, sin que sea causado por el cuerpo, por los deseos más gruesos, que el deseo de saber, es decir, sólo pensamientos y reflexiones, esto no ayudará. Está escrito, si no hay harina, entonces no hay Torah, es decir, si no hay deseos, el surgimiento de los deseos, es decir, elevando el man del cuerpo del Parsuf, de la parte grosera, de donde se encuentran los verdaderos Kelim, entonces no hay Torah, es decir, no hay conocimiento espiritual. Hay almas diferentes. Una alma es así, y la otra alma es muy buena, trabaja con su cabeza. Cada uno tiene su propia corrección y su propia alma. Y no se puede decir que este es mejor, pero que este es peor, porque cada uno tiene su propio camino, su propio tikkun, su propia corrección. Por lo tanto, vemos que todo esto está aquí interconectado. Que simplemente por conocimiento no se puede tomar nada aquí en lo espiritual, y todo debe de proceder siempre de los deseos, los kelim. Esto es lo que he elevado de abajo hacia arriba. Este es el da'at. Los deseos es lo importante. Por sus actos, Israel puede conducir así a la unidad, a la separación de la nukba de Serampin. Y todo esto es la liberación. El Israel está más cerca del Creador. Esto se refiere a Israel y todas las demás naciones del mundo que se unen a Israel. Las naciones también que se unen a Israel, porque el que se une al bendito también se convierte en el bendito, y luego elevan el man, y suben los escalones, a la nukba de Serampin, y etc., hasta el Ein Sof, y luego regresa, y lleva a Nukba y Serampin al Tibuk, los une, y después de que se encuentren ya cara a cara, dan a luz el Mohin para los inferiores. La luz para los inferiores, el Mohin, y el Mohin llega al que lo causó este Gadlut, y el Zibuk cara a cara, por Serampin y la Nukba. Entonces Israel se une con su país. Israel, quien es el portador de la Merkabá del carruaje, las propiedades de Serampin, regresa y se fusiona con su tierra, tanto arriba como aquí, como abajo. (37) Principio espiritual 37. Todo lo que viene del comienzo de su creación nunca cambia. Del Tes. Este es un gran principio en sabiduría. La sabiduría de la Kabbalah, es decir, aquí en lo espiritual, que la luz superior continúa dando la abundancia constantemente, sin cesar y sin ninguna distinción, en la esencia del verso que dice, yo, Jabayá, no cambié. Como ya hemos explicado en detalle, en la parte 1, en la Or Penimi, capítulo 2, página 2, y por lo tanto, también durante la expulsión, es decir, cuando el masá gradualmente se adelgaza, a pesar de que esta expulsión fue de una sola vez
y en un momento, a pesar de esto, ya que el adelgazamiento aumenta con la necesidad en el orden de los peldaños, que está en las 4 etapas de Abiud, porque, por supuesto, esto es así, que adelgaza primero a la etapa 3, y luego a la etapa 2, y luego a la etapa 1, y luego ya al aspecto del Keter, por lo que consideramos que la luz de Matzil, no deja de extenderse a él y hacer sibuk con él. Y durante su ascenso y viniendo de una etapa a otra, porque en cada etapa aparece un nuevo nivel de las 10 sefirot, de acuerdo con la medida de su abiud, que cuando llega a la etapa 3, aparece el nivel de Jogma, y cuando llega a la etapa 2, aparece el nivel de Binah, y así sucesivamente, hasta que se adelgaza por completo y la luz superior cesa, debido a la falta de la luz que se inversa para vestirla. Porque no hay revelación de luz sin Kli y vestido sin el Kli. Desde el Zohar. En el aspecto de las alas de la Shejinah, este es un aspecto muy avanzado, literalmente largo y profundo. Pero lo explicaré con la necesidad de comprender el Mahamar que tenemos ante nosotros. Para Malhut, que ella es Nukba de Serampin, llamada la Shejinah. Pero el aspecto de la revelación de que ella no nos deja ni se retira, incluso durante el tiempo en que estamos más distantes de ella, en esencia, en el verso, en cada lugar donde ellos, el pueblo de Israel, fueron expulsados, la Shejinah estaba con ellos. Y en esencia, otro versículo que se refiere al santo bendito sea él, que vive contigo dentro de tu impureza, es decir, el pueblo de Israel. Y desde este aspecto, Serampín se llama el Shogen, y Nukba se llama la Shejinah. Serampín, Shogen, Nukba, Shejinah. Y esta revelación, que él es el Shogen, Serampín, y ella, Nukba, es la Shejinah. Es sólo en el momento en que Zon, Serampín y Nukba, está en un estado de panim bepanim, cara a cara, en el mismo nivel, porque entonces la luminiscencia de este gran Sibuk es tan grande que la unidad también se revela a los lugares más distantes y más limitados. Es por eso que el pueblo de Israel nunca puede desaparecer. Pase lo que pase, a pesar de las persecuciones, porque donde quiera que estén, la Shejinah siempre estará con ellos. Esto es un aspecto general, y es necesario notar los detalles en el aspecto general del pueblo de Israel, cada uno del pueblo de Israel. A pesar de que parece que pecan y quieren poder y dinero y etcétera, todavía su alma es muy específica, especialmente el lugar desde donde está tallada. Y esto distingue el alma de un judío de todos los demás. Y esto no es porque sean peores o mejores, más altos o no. Pero sabemos que hay lo general y lo particular en todo, y lo interno y lo externo. Y esto se debe a que el Creador hizo su universo. Y así lo hizo Él, ese lugar tan especial e interno, el lugar más interno en la escala del alma en su pueblo, el pueblo de Israel. Pero está claro que si Él, Hashem, es el más generoso, significa que su pueblo, que Él eligió, debe de ser el que más da de todos los pueblos del mundo. Lo que el Creador da una vez, desde el principio, nunca lo retira. ¿Qué significa esto? No hay extinción en lo espiritual. Si una persona ganó algo,
¿Siempre se queda con él? Los méritos de los padres Abraham, Isaac y Jacob fueron tan fuertes que todas estas reshimot, todos estos kelim, no pueden ser quitados. Significa que todo esto está en una persona incondicionalmente. Si una persona de cualquier otra raíz se uniese o se une al pueblo de Israel, entonces se convierte también en Israel. Lo que significa que aprender a dar, aprender a trabajar para el Creador, significa Israel. Y luego seguramente las mismas bendiciones que se le dan al pueblo de Israel serán transferidas a él, solo por la coincidencia de las propiedades. Así como imagen y semejanza, que están incluidos en Ima, están en una asociación, porque Ima muestra amor por la semejanza que es Malhut, para corregir todo el aspecto de su oscuridad, y la Ima superior se redujo, y le dio a Malhut de su parte la porción, que ella Malhut es la pobre, y ella le dio Gesed. Además, una persona creada, gracias a ella, a imagen y semejanza, debe de ser misericordiosa y amar a los pobres, ya que son un aspecto de su semejanza, estar con ellos en una unión y proporcionarles medios en todo lo que le es falta, y muestra misericordia hacia ellos. Y gracias al cumplimiento de este mandamiento, él, el hombre, atraerá la imagen y semejanza de Ima que lo creó, que esta es la esencia de todos los mojín superiores, que fue honrada a la primera persona en ese momento que fue creada en esa imagen y semejanza. Y luego la Torá nos dice que ellos gobernarán sobre los peces del mar y etcétera. Y el Zohar nos dice que todos los que muestran el amor por los pobres gobernarán sobre los peces del mar y etcétera. Todos los que muestran misericordia a los pobres con un corazón puro, su imagen nunca cambiará de la imagen de la primera persona. Porque a través de este precepto, él, el hombre, es honrado con esa imagen y semejanza de Adán, es decir, todos estos mojín y el resplandor superior desde Atzilut, con el que el primer hombre fue honrado, que gobernó esas fuerzas sobre todas las criaturas del mundo, es decir, que no había absolutamente ningún poder en las fuerzas del mal para que no las subordinara a sí mismo. Lo traduce él mismo: todos tiemblan y temen esta imagen que está inscrita en ella. Porque él anuló todas las fuerzas del mal y la oscuridad, y no tenían absolutamente ningún poder, literalmente, para pararse delante de él, porque el nombre de Javayá fue nombrado en él, que es la esencia de la imagen de Elohim, como se indicó aquí anteriormente. No hay estética en el estudio de lo espiritual. Nuestra tarea no es la estética. La belleza del mundo ciertamente la necesitamos, porque es parte del universo. Estas son cosas importantes, porque sabemos que tenemos que servir con las emociones. Las 4 naturalezas con las que debemos servir a Hashem, pero lo espiritual es lo fundamental para todos nosotros. No hay estética en lo espiritual. Hay una belleza espiritual, hay un encanto con el que ni la estética ni ninguna cultura pueden soñar. El sentimiento de lo espiritual no puede ser transmitido por ninguna palabra, ningún trozo del artista, ninguna nota del compositor de música, ningún movimiento de baile, ninguna escultura de escultor, ninguna película, ninguna historia, novelas, etc. Cuando llegue a tal etapa, la persona, usted, comprenderá esto completamente, no solo con su propia cabeza, sino que lo comprenderá con su corazón y con todo su ser. Entonces esto será una señal de que realmente ha adquirido algo de su estudio de la Kabbalah.
todo lo que obtenemos, esto es algo práctico y es liberación. No como el arte en el mundo, que nos da placer, pero al oído, al cerebro, a los ojos, a los 5 sentidos, pero no nos libera. Ningún arte te liberará jamás, ninguna poesía te liberará. Es simplemente una forma elevada de existencia pero sensual, porque no hay divinidad en ello, y por lo tanto no dará ninguna liberación. Y entonces, ¿por qué perder el tiempo? Por supuesto que todos los días puedes escuchar algo o leer literatura, disfrutarla durante 10 o 15 minutos o incluso más, porque también sirven al Creador, porque Él nos ha dado estas 4 naturalezas y debemos también de usarlas. No solo debemos de involucrarnos en cosas espirituales y pensar que hago cosas espirituales y eso es todo, o viceversa. También tenemos que dedicar algo de tiempo a todo. Y si es necesario, voy y camino, y puedo hacer reflexiones, hacer algo más por mi cuerpo. ¿Está claro? Porque el cuerpo, todo esto junto, es todo el complejo de nuestro ser, al que debemos de servir. Necesitamos hacer flexiones, levantar pesas, hacer deporte, porque todo esto es importante. Necesitamos todos estos aspectos. Todo eso es importante en el complejo de liberación, que al hacer esto, el trabajo individualmente en la liberación de mi alma y su elevación, pero lo espiritual en sí mismo no puede ser atraído de otra manera que a través de Yeshua. Y el Mesías no fue a ninguna parte y nunca vendrá de otra manera que a través del refinamiento de sus propios kelim, a través de tu sentido de Él en ti. Y gracias a este refinamiento comienzas a sentir que Él vino a ti. Y no fue a ninguna parte. Desde el principio, desde el momento en que Ein Sof comenzó su forma triunfal de crear la creación, Él estaba. Y ahora aprendemos de que Él todavía estaba en la cabeza de Atik del mundo de Atzilut. Ya aquí vemos los comienzos de la gran liberación en la cabeza de Atik de Atzilut, que el Creador le dio a su creación a través del Keter superior, a través del mismo Yeshua, que luego vino a nuestro mundo para toda la tarea, todo lo que Yeshua quería y tenía que mostrar. Esto es que el hombre mismo, por su propio refinamiento, dentro de él, del sí mismo, a través de su propio kelim, a través de sus propios pensamientos, deseos, acciones, adquiere así el poder del libertador en sí mismo también, y también contribuye a esta venida, el sentimiento del Salvador y otras personas en nuestro mundo. Esto es lo más interno, el amor más profundo, el sentimiento de amor que tiene que crecer en ti. ...38... Cada luz deja su resimó, su rastro resimó, después de su expulsión. Y de esta manera el Kli brilla, para que no sea anulado y no muera. Cada vez que el man se eleva, entonces la Nukba, donde sea que se eleve, se lleva con ella todo lo que está debajo. Solo se hace un zibuk en ese resimó, en ese man que fue llamado por alguien, por ejemplo, al estudiar la Torá, porque entonces la Nukba se eleva en toda la resimot, y luego viene el mat, para el alma que lo atrajo. Y él viene, por supuesto, a todos, pero antes que nada al justo que lo atrajo. Este es, por supuesto, el lugar más alto donde la Nukba puede elevarse por los grandes justos con estas actualizaciones de la Torá. Cuanto más devastada se sienta una persona, y esto es una devastación que es positiva y creativa, cuanto más fuertemente le pide fuerza al Creador para ir por fe por encima del conocimiento. Y si una persona huye de esto y se llena de lo que el Creador le da específicamente, probando su deseo de fusionarse con el Creador,
entonces pierde él la oportunidad de levantarse. Así que es necesario pedirle al Creador que dé fuerza para la elevación, porque el vacío no fue creado por el Creador, es decir, no apareció en una persona con el nacimiento, y se le dio a él con el fin para llenarlo con la elevación del Creador, con fe por encima del conocimiento. Todos los pensamientos vacíos que le llegan a una persona se le dan con un fin. Se le dan con un fin para que comprenda la importancia de asumir la fe por encima del conocimiento. Pero para la fe por encima del conocimiento, la fuerza y la ayuda del Creador son necesarias, y no hay otra salida que pedirle al Creador sobre esto, porque nadie más puede ayudar a una persona. Todas las caídas que sentimos llegan a nosotros para aumentar aún más nuestra fe, por encima del conocimiento. Fusionarse con el Creador, pedirle, incluso gritarle, exigir elevación, pero no para usted personalmente, sino por el bien del Creador. Y esto se llama ir por fe por encima de la razón, por encima del conocimiento. Cada vez la persona tiene que controlarse a sí misma. Si puede hacerlo, y aunque no sea así, entonces esto también es algún tipo de experiencia para el futuro, cuando las Reshimot se conservan y permanecen. No debes de perder la esperanza, y debemos de hacer todo lo posible para hacer frente a cada nuevo estado que sentimos. ¿Por qué no nos dan inmediatamente la claridad desde arriba? Para que así la persona sepa más de sí misma y al mismo tiempo sentir los peores sentimientos, para que, como resultado, basado en todo lo malo, pueda obtener el sentimiento más placentero. La abundancia siempre viene con el sufrimiento. Como dicen, el vacío está lleno de elevación, es decir, fe por encima del conocimiento. Pero debe de quedarle claro que sin la ayuda del Creador, la persona misma no va a ser capaz de hacer esto. ¿Necesita la obstinación para tener la fe por encima del conocimiento la persona? La obstinación, la perseverancia, son necesarias para crear el marco adecuado, la rutina diaria, semanal y mensual, y todo el tiempo para tratar de cumplir con precisión el objetivo, incluso cuando sienta abatimiento. Estamos en el deseo de recibir y comenzando a estudiar al Creador, y vemos que Él es el deseo de dar. Esto solo nos lleva a una condición grave. ¿Qué hacer? ¿Debo de contactar al Creador? ¿Cuándo sabe una persona que ha alcanzado el máximo? Cuando recibe una respuesta a su verdadera oración por lo espiritual. Toda la Reshimot ya están listas en la parte superior. Todo el sistema está listo para darle a la persona y solo está esperando el despertar y la transformación desde abajo para llenarle el cli corregido con la luz. Solo al estar en el vacío creado por él, desde la luz superior, en el estado de carencia, el trabajo se puede sentir con alegría. Pero, ¿dónde puede tener la fuerza para permanecer en alegría en un estado tan devastado? ¿Y dónde podría tener la fuerza para permanecer en alegría en un estado tan devastado? El hecho es que la luz nunca sale completamente del cli, dejando el cli por cualquier motivo, ya sean malas acciones de los inferiores, ya sea como resultado del trabajo del inferior para lograr la similitud de propiedades con el superior, para corrección, elevación de los peldaños espirituales. Lo superior siempre deja una tenue luminiscencia Reshimot, y esto es para darle la oportunidad de mejorar sus asuntos y aspiraciones. Después de todo, el superior siempre quiere darle el bien al inferior, que es su producto. Nos quedemos aquí en el principio espiritual número 39, página 106, de nuestro gran rabino Michael Ben Pesach Pornar, aquí en la escuela una y única de la Cábala Luriana.